En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María, y por María, y por las benditas almas del purgatorio, así deseamos ser y ofrecer. Las pequeñas predicas entre semana, antes de continuar con el catecismo, por el tema que me toca y por los numerosos días que han pasado, hemos de repetir. Quería traer a colación de nuevo, por el tema que toca en el catecismo, el caso de San Jerónimo, y por una pequeña, no sé cómo llamarla, porque es el patrono de mi ciudad de Córdoba, en Argentina. El 30 de septiembre decía: en Belén de Judá, el tránsito de San Jerónimo, presbítero, confesor y doctor de la Iglesia, el cual, consumado en el estudio de todas las ciencias y hecho imitador de los monjes perfectos, con la espada de su doctrina, dio muerte a muchos monstruos de herejía. Con la espada de la doctrina dio muerte a muchos monstruos de herejías. Fíjense los términos con los cuales se expresa este libro fantástico que nunca nos vamos a cansar de recomendárselos en Martirologio Romano. Todos los fieles de Bogotá, tal vez 300, tal vez un poquito más, tienen que tener cada uno su martirologio, todo católico tendría que tener su martirologio y leerlo. Con la espada de su doctrina dio muerte a muchos monstruos de herejía. Católico, y el tema es, ya lo habíamos enseñado, pero queríamos repetirlo, entre otras cosas por los numerosos días que habían pasado. El católico tiene que saber distinguir la fuerza que tiene que poner para combatir la herejía, que son las doctrinas contra el dogma. Un dogma es una verdad enseñada por Dios. Hay dogmas que tienen, además de ese título, no sé cómo expresar, tienen una definición solemne, no todos tienen definición solemne. Los últimos dos que han tenido definiciones solemnes han sido la Asunción y la Inmaculada Concepción, pero la tarea de los papas básicamente es decir qué es el dogma contra la herejía, qué es la verdad contra el error y qué es lo malo, qué es lo bueno contra lo malo. La tarea básica de los papas en su enseñanza, en su magisterio, es definir lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad, lo que es falso, lo que es dogma, lo que es herejía. Y eso lo hacen a través de su magisterio extraordinario, pero es muy excepcional. Ya hemos explicado que en 170 años de Iglesia Católica ha habido tan solo dos. Imagínense, casi nada, las solemnes son excepcionales o magisterio extraordinario. Pero los papas también definen las cosas correctas y la verdad contra el error con su magisterio ordinario. Y la forma más habitual, no la única, a través del cual ejercen su magisterio ordinario son las encíclicas. No las únicas, también las bulas, etc. Pero lo más característicos son las encíclicas. Y el hereje, y por eso leíamos lo de San Jerónimo, se puede tener alguna consideración con el ser humano, porque los seres humanos son absolutamente falibles. Dios nos libre y guarde de caer en la herejía, uno deja de ser católico con una sola herejía que coja, pero el ser humano en su imperfección puede arrepentirse y dar marcha atrás, o puede darse cuenta si no lo veía y dar marcha atrás y rechazar y hacer un acto explícito de rechazo de la herejía y volver al catolicismo. Entonces esos miramientos, no sé cómo expresar, que a veces uno puede tener con el ser humano. Piensen cuántos colombianos se van de buena fe, sabrá Dios, porque creen que por la falsa iglesia moderna creen que todas las religiones son buenas y se van a los evangélicos, algunos que eran católicos o que deseaban por lo menos ser católicos, se van con los mormones, etc., por mucho error que hay por medio. Entonces el ser humano, por su gran falencia y su debilidad hasta del intelecto, puede cometer muchos errores y siempre en la esperanza de su conversión. Pero ahí en San Jerónimo no dice con la espada de su doctrina destruyó muchos monstruos de herejes, no, dice muchos monstruos de herejía, y ahí sí, sin ningún tipo de miramiento. Las doctrinas contra el dogma hay que atacarlas como un monstruo, porque son un monstruo. Yo dejo de ser católico si cojo alguna de esas doctrinas. Entonces hay que destruirlas con la espada de la doctrina y sin ningún tipo de miramientos. Hay que destruir y manifestar y advertir a los fieles todo lo que son las herejías, porque destruyen la fe católica y dejo de ser católico. Una cosa es la persona, ojalá que esté en la herejía cambie y vuelva al catolicismo, pero otra cosa son las doctrinas heréticas. Y ahí la actitud del católico es la destrucción de las herejías si está en nuestras manos hacerlo.
Y con esa introducción continúo con las preguntas del catecismo. La primera, como decimos, ya lo hemos enseñado, pero tantos días han pasado por distintos motivos, los viajes que queremos repetir. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, herejes, los arrianos, los nestorianos y varias de las sectas de los protestantes. La pregunta prevé el caso de un hereje con pertinacia, que ya le agrega un elemento subjetivo, porque la herejía, lo hemos dicho y vale la pena repetirlo, permite por lo menos tres supuestos. El puro hecho de la herejía, el hecho objetivo está en la herejía, y ese puro hecho permite lo que los teólogos a veces llaman pecado puramente material. Puede haber gente que coge una herejía sin conciencia, o el siguiente escalón es el pecado de la herejía, ya no el puro hecho de estar en la herejía o pecado material, sino el pecado formal, con conciencia, con culpabilidad. El único que juzga las conciencias es Dios. O un tercer estadio o escalón, el delito de la herejía, porque entre las leyes de la Iglesia también es un delito. No todas las acciones malas son delitos, pero en el caso de la herejía, sí. Y acá prevé el segundo supuesto. Los bautizados que rehusan con pertinacia, se le ha advertido y pertinazmente siguen en su postura de herejía o en su postura herética. Frente al hecho de la herejía, el primero de los escalones o el primero de los estadios, puede darse el caso que una persona cae en herejía sin darse cuenta por ignorancia, pero no deja de ser herejía. Tenemos los católicos, históricamente, el ejemplo de lo que ocurrió en los territorios de la actual Rusia, también en la zona de Grecia, etc., gran parte del Oriente, han cogido la herejía de los ortodoxos, mal llamados ortodoxos porque de ortodoxos no tienen nada, pero allí les quedó el nombre, son totalmente antidios y totalmente anticatólicos. Desde que una doctrina coge herejía, es antidios y es anticatólica. Y cuando ellos dejan de ser católicos, no fue por 100 herejías, fue por una sola. ¿Por qué traigo siempre a colación ese ejemplo? Primero, para que entiendan la gravedad de la herejía. Yo dejo de ser católico. Y segundo, por el hecho de la herejía. ¿Cuál fue la primera herejía? Ahora tienen algo así como 10 porque no han aceptado los últimos dogmas, no han definido solemnemente con el magisterio extraordinario, no han aceptado la Inmaculada, no han aceptado la Asunción, etc. Pero al principio, siglo X, siglo IX, siglo XI, por varios estadios de los problemas, era una sola la herejía: negar la procedencia del Espíritu Santo. La verdad, el catolicismo nos dice, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ellos dicen, no, procede solamente del Padre. Es una herejía. Una herejía. Y sin duda, imagínense lo inmenso de esos territorios, en los campos de Siberia, no sé cuánto abarcaría Rusia para la época. Perfectamente puede haber dado el caso de una ancianita, pongamos, que estaba en un pequeño pueblito de campo. Y el párroco le dice, tú ahora no dices más que el Espíritu Santo procede, supongamos el supuesto, que no procede del Padre y del Hijo. Tú tienes que saber y decir, falsamente, con la herejía, procede solamente del Padre. Y la pobre anciana lo toma eso porque no sabe. Bueno, pues bien, acá hay una herejía y no es católica. Y no es católica. ¿Cuántas veces se puede dar que un colombiano de buena fe se va a los mormones y tal vez en el desastre en que estamos no tiene conciencia de lo grave que es eso? O a los evangélicos, puede ser que no tenga culpa o delito material, sería el puro hecho de la herejía, pero se dejó de ser católico. Si yo me fui con los mormones, me fui con los mormones. Si alguno de los fieles, Dios no lo permita, deja de venir a la misa, etcétera, etcétera, va con los mormones, capaz que lo hace, no sé, está con un lío mental y no se da cuenta de lo gravísimo que es eso. Puede no tener pecado, pero es un hecho objetivo, dejaste de ser católico. Y para eso basta una herejía. Entonces, el hecho de la herejía, mi pertenencia al catolicismo está condicionada por mi fe, por la aceptación al menos implícita de todos los dogmas. De las verdades, dogma es lo mismo que verdad enseñada por Dios. Entonces, mi pertenencia al catolicismo está condicionada por mi fe, mientras yo tenga la fe, la aceptación de los dogmas, al menos implícita en el caso de muchos de ellos. Y esa aceptación de los dogmas se daña con una herejía que yo acepto. Entonces, el hecho de la herejía me quita de la Iglesia Católica. Mas, sin embargo, siguiente escalón,
Puede darse el caso, y ha habido herejes históricos que se le dieron muchísimas oportunidades de retractarse y nunca se retractaron. Hay pertinacia a veces. De cualquier manera, la pertinacia es un signo externo. Las conciencias las conoce Dios, pero en el orden de lo que hace la Iglesia, y ahí pasamos al tercer escalón del juicio o el proceso por herejía para declarar el delito de la herejía a una persona, se le va dando varias oportunidades de retractarse. Ha habido históricamente herejes que han tenido muchas oportunidades de retractarse y jamás no han querido hacer. Entonces estaríamos en el tercer escalón, donde además es el delito. Y el pecado propiamente, que es el foro de la conciencia, lo sabe Dios, pero la Iglesia se maneja con el foro externo, y para determinar o declarar el delito de la herejía se hacen ese tipo de procedimientos, una monición, y se espera la retractación, y si no se retracta se lo declara hereje y se lo excomulga. Y acá da varios ejemplos de hereje, algunas de las verdades enseñadas como de fe por la Iglesia, es lo mismo que un dogma. Y los dogmas, repetimos, puede ser a través del magisterio ordinario o habitual, o a través del magisterio extraordinario, definiciones solemnes. Definiciones de magisterio ordinario, definiciones de magisterio extraordinario o solemne. Y da tres ejemplos, podríamos dar algunos más. Los arrianos. Bienvenidos al siglo XXI. El problema que tenemos ahora los católicos, y por ahora se va de a poquito manifestando, pero cuando llegue el gobierno mundial del anticristo, el nuevo orden mundial, va a ser explícito. ¿Quiénes eran los arrianos? Negaban que Cristo sea Dios. Santísimo Dios, no, negaban que era Dios. Santísimo Jesucristo, pero Dios no, y Dios sí. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios como Padre y Dios como el Espíritu Santo. ¿Por qué le decíamos recién? Problema del siglo III, IV y tal vez hasta V. Arrio era un antiguo obispo católico y se volvió hereje, como se llamaba Arrio, de ahí arrianismo. ¿Por qué decíamos recién bienvenidos al siglo XXI? Porque Francisco insinúa más de una vez que Cristo no es Dios. Y en ese orden mundial que quieren formar, un orden mundial del cual es un ayudante, él, y Benedicto también, sin duda que una piedra de escándalo y un estorbo absoluto que ellos tienen es que Cristo es Dios, porque ellos no pueden hacer el orden mundial, y menos el gobierno mundial anticristo que llegará después, con la realidad de que Cristo es Dios, con la realidad de que Cristo es Dios, la realidad del hecho y la verdad de que Cristo es Dios. Por eso tienen que soslayarlo, intentar destruirlo, intentar quitarlo de escena, y por eso más de una vez Francisco ha insinuado, por lo menos por decirlo más suave, que Cristo no es Dios, igual que el realismo de esa época. Insisto, el nuevo orden mundial, el gobierno mundial anticristo no lo pueden formar con esa verdad y realidad, porque va a tener una religión mundial, una religión de la humanidad, una religión ecuménica, y necesitan, para mezclar todas las religiones del planeta Tierra, por ese ámbito religioso, el gobierno mundial y el nuevo orden mundial necesitan, para unir y mezclar las religiones falsas, necesitan quitar ese hecho, porque ninguna religión falsa, por supuesto, va a admitir que Cristo es Dios. Arrianos, el primer ejemplo aquí. Los nestorianos, si mi memoria no es falla, el concilio de Éfeso decían que Cristo tenía dos personas, lo cual es una barbaridad, la persona divina y la persona humana. Insisto, si mi memoria no me está fallando, son cosas que no he estudiado hace tiempo. Y de allí que derivaban que la Virgen María no podía ser Madre de Dios, y la Virgen María es solamente de Madre del hombre. En Cristo tenía la persona divina y la persona humana, la Virgen es Madre de la persona humana. Por eso no se le puede decir estos herejes, Madre de Dios. Concilio de Éfeso, Theotokos o Theotokos, Madre de Dios. El título más sublime y del cual dependen todos los otros privilegios de la Santísima Virgen es el hecho que ella es Madre de Dios. Propísimamente hablando, porque la persona es una y la persona es divina. Contra estos herejes nestorianos. Desde el Concilio de Éfeso, uno de los concilios más importantes de la Santa Iglesia Católica, entre otras cosas, definió la Virgen María sí es Madre de Dios. Ella tiene la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios. Ella tiene plenitud de gracia. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios. Ella tiene la mediación de todas las gracias. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios. Ella es corredentora. ¿Por qué? Porque es Madre de Dios. Todo el resto de privilegios de la Santísima Virgen, su santidad excelsa, es porque es Madre de Dios. Y en vistas a
que iba a ser Madre de Dios. Y el tercer ejemplo que pone aquí, varias sectas protestantes. Ya los protestantes, uno no sabe cómo es, personas pobrecitos no creen en nada. Los protestantes tienen 1.000.000 de herejías. Y muchas coinciden con la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Uno de los principales puntos, desde que surgió el hereje Lutero y todos los que después le siguieron, los anglicanos, los calvinistas, etc., casi uno de los puntos principales, Lutero era como más sutil, pero los que siguieron después no. La misa no es el sacrificio de la cruz, la misa es la cena. Bienvenidos al Concilio Vaticano II, bienvenidos a la falsa iglesia del Concilio Vaticano II, bienvenidos a la definición oficial de la primera edición oficial de Pablo VI sobre la misa moderna. La misa o cena del Señor, igual que los protestantes. La misa no es la cena, la misa es el sacrificio de la cruz, incoherentemente renovar el altar. Entonces allí tienen, entre las varias sectas protestantes, los anglicanos insisten mucho en la cena, y la falsa misa moderna tiene mucho que ver con el servicio anglicano. Ahí tienen unas tantas cosas de coincidencia entre tantas sectas protestantes y esta falsa iglesia con la cual nos han destruido y hemos sufrido y padecido los católicos hasta el día de hoy, con la falsa iglesia del Concilio Vaticano II y esa religión moderna, modernista, herética, sincretista de la humanidad, y en el futuro va a ser del anticristo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.